A 214 días del más reciente asedio de las fuerzas sionistas de Israel en la Franja de Gaza y Cisjordania también, con más de 34.789 asesinados contados hasta el momento sin saber exactamente cuántos más están debajo de los escombros, las fuerzas de ocupación continúan los ataques en los territorios palestinos. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dice que la captura del cruce de Rafah es un paso importante hacia el desmantelamiento de Hamas. Añadió que la presión militar sobre Hamas es una condición necesaria para el regreso de nuestros cautivos, es decir, de sus cautivos. ¿Sí? No se acuerda de los cautivos que tienen ellos de Palestina en manos israelíes, pero también Israel tiene obligaciones estrictas según el derecho internacional humanitario para garantizar la seguridad de los civiles en Gaza. Justamente dice un portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que haga lo que haga Israel, tiene que comprometerse con las familias, con la humanidad de estos seres que están allí. Los comentarios se produjeron horas después de que las fuerzas israelíes tomaran el cruce fronterizo de Rafah junto con Egipto en un ataque contra la ciudad del sur. Estamos hablando de este lugar, por acá, por esta zona. Ahí está la frontera entre Egipto y Palestina, en la Palestina ocupada por el sionismo. En esta zona están refugiándose los palestinos que están huyendo de la masacre. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, afirmó que la evacuación de la ciudad de Rafah es un crimen de guerra porque contraviene los principios básicos del derecho internacional humanitario y de la ley internacional. Así de simple. Ahora, múltiples tanques israelíes tomaron el control de la intersección fronteriza de Rafah. Vamos a ver algunas imágenes sobre eso, aún con las advertencias de los aliados de Netanyahu sobre detener la avanzada y encaminarse a las negociaciones de alto al fuego. El ejército sionista de Israel realizó otra incursión al sur de la ciudad de Gaza, por lo que las autoridades palestinas denuncian el declive de la situación humanitaria a raíz del cierre de los pasos de Rafah y Keren Abu Salem. Según fuentes informativas, la ocupación israelí en estos importantes sectores representa nuevos actos deliberados para provocar el colapso en las negociaciones de tregua. Escuchen eso bien. Respecto a esto, la Organización de Naciones Unidas para Refugiados alertó que implica un bloqueo en el flujo de las escasas ayudas humanitarias que logran ingresar a la región y sumará otro punto a la existente catástrofe de hambre, así como a la sentencia de muerte para los heridos. Bueno, pero antes, como siempre, debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, especialmente en X, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado, pero otros no. Por eso es que vamos a ver acá la pregunta para que ustedes respondan con este contexto. Israel bloquea información de Al Jazeera y hace ataque e invasión a Rafah del Este con refugiados palestinos, cuando Hamas, por cierto, en este momento aceptó la propuesta de cese al fuego presentada por Egipto y Qatar, pero que Israel no aceptó o ni siquiera la vio. ¿Por qué Israel sabotea este plan? Tenemos una respuesta. Porque desea el exterminio. 2, porque desea más guerra. 3, por razones políticas. 4, por intereses económicos. Tienen que responder una, aunque quizás muchos dirán que todas son válidas, pero respondan una para ver qué tendencia hay, porque cuando ustedes participan, nosotros después analizamos las respuestas y las tendencias. Pueden hacerlo a través de estas cuentas en X, @TelesurTV, @El Mundo en el Sur, @Guillermo Telesur y @MásGenteDespierta. Con eso entonces haremos la asociación de las respuestas y las tendencias. Vamos de inmediato con nuestro invitado que tiene rato esperándome para que yo converse con él. Y bueno, es un placer tenerlo desde el punto de vista de la información que nos trae y del corazón que compartimos. Muaz Musa. Él es un refugiado y activista palestino, está en Venezuela, me imagino que está desesperado por estar con sus compatriotas allá, pero él sabe que está haciendo un trabajo también de difusión y de sensibilización a los pueblos, y especialmente al pueblo venezolano y al pueblo que recibe la señal de Telesur, para que sepan la verdad de lo que está pasando. Hay todavía gente que duda de la significación de este asunto. Más bienvenido. Yo quiero que tú le digas a la gente, tú sabes cómo es el programa, con la mayor brevedad posible, pero con el mayor corazón posible, qué es lo que está pasando hoy en Palestina frente a esta nueva incursión
del sionismo de Israel en el rinconcito que le queda a los palestinos para tratar de escapar? Bueno, en breves palabras, yo pudiera decir que esa nueva incursión en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, lo está haciendo Israel, no a pesar de saber que hay 1.5 millones de palestinos. Es precisamente porque hay 1.5 millones de palestinos. Es decir, hay que entender esa mentalidad que está guiando ese o sea, la intención es atacar a esos 1.5 millones que están allí. 1.5 millones de palestinos, porque el plan fundamental de esta agresión contra el pueblo palestino en esta nueva fase es hacer un genocidio o una limpieza étnica, es empujar a la mayor parte posible de la población palestina fuera de los territorios históricos de Palestina, fuera de la Franja de Gaza, hacia Egipto o, bueno, como dijo Borrell, no sabemos a dónde pueden ir a los palestinos, si es a la luna, porque no hay un lugar Josep seguro. Borrell, que es el embajador de la Unión Europea. Exactamente. Si es el mejor aliado de Israel está expresándose de esta manera, es decir, están muy conscientes de la crisis humanitaria que está por venir. Más, ¿por qué si todo el mundo sabe que hay un genocidio? ¿Por qué? ¿Por qué si todo el mundo lo sabe? Incluso los que son los genocidas, Israel y Estados Unidos y sus aliados. ¿Por qué si todo el mundo sabe que hay un genocidio? ¿Por qué sigue ocurriendo? ¿Qué es lo que pasa? O sea, nosotros hacemos el trabajo periodístico, pero si uno tuviera la oportunidad de salir para allá con un arma específica y acabar con el genocidio, lo haríamos, pero no nos queda sino el medio de difusión de mensajes, Telesur y los medios aliados. ¿Por qué no se dan cuenta o por qué no se puede parar esto? ¿Qué está pasando? Bueno, esto demuestra una vez más la crisis en la cual está viviendo este sistema internacional, que está diseñado a favor de mantener esa hegemonía de los centros de poder imperiales, específicamente de Estados Unidos. Una vez más, Palestina demuestra la incapacidad de esta legalidad internacional cuando se trata del pueblo palestino y otros pueblos. No solamente el pueblo palestino ha estado sufriendo esas incapacidades. Ya va, ¿es incapacidad? ¿Es una impunidad manifiesta? ¿O es complicidad? ¿O es que realmente el poder sionista que tiene su centro en Israel y Washington es tan grande que la cobardía del resto de la humanidad impide eso? Exactamente, es el poder del sionismo, el poder y los intereses de los imperialistas que están gobernando en Washington y en Bruselas y controlan la mayor parte de la economía internacional, de las industrias militares, los medios de comunicación, y tratan de mantener los pueblos rebeldes, los pueblos que buscan su autodeterminación, bajo su patrocinio e impidiendo que una nueva humanidad justa, un nuevo mundo multipolar nazca. A pesar de que está, como bien usted lo dijo, todo el mundo está consciente de lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza es un genocidio. A pesar de eso, es por los intereses sionistas, por las presiones económicas, por las presiones políticas, por las presiones mediáticas. Fíjate, un ejemplo muy breve, esas manifestaciones de los valientes estudiantes de Estados Unidos en estas universidades. Esos estudiantes están arriesgando su carrera, arriesgando su futuro. Les combinaron a que dejaran eso, si no iban a ser expulsados. Y nosotros sabemos que Israel desde muchos años, no es nuevo, desde muchos años ha creado portales web para difamar tanto a estudiantes, a profesores que participan en actos de solidaridad con Palestina, y esos estudiantes que hoy en día están saliendo, están literalmente arriesgando todo su futuro. Incluso en esas universidades hay intereses israelitas, sionistas. Es precisamente eso lo que explica que por qué algunas universidades en el mundo se ven indiferentes ante eso, porque claro, hay intereses y presiones sionistas y difamaciones y intereses políticos y económicos. Vamos a ver algunos elementos que nos ayuden a confeccionar un poco más la interpretación de este asunto. En medio de un posible alto al fuego, el primer ministro de Israel, este inefable Benjamín Netanyahu, aseguró
que la propuesta de paz solo busca entorpecer su incursión en Rafah. Aunque el trato ya fue aceptado por la resistencia palestina, por Hamas, o sea, sí está bien, el gobierno israelí se mantiene al margen de la decisión. O sea, lo agarró y lo guardó, pues aseguran que se trata de un intento por sabotear la entrada de tropas sionistas en el territorio palestino. Asimismo, afirmaron que la delegación israelí en las negociaciones busca un acuerdo que le garantice seguridad al Estado sionista. Mientras tanto, se imponen ante una escalada del genocidio para cumplir su objetivo, que es acabar con la resistencia palestina. Sin embargo, las víctimas solo son inocentes. O sea, no acaban con la resistencia y lo que hacen es generar probablemente más resistencia, porque esas personas que quedan víctimas, huérfanas, se convierten automáticamente en una resistencia. Por eso es que creo que es el exterminio, que no quede nadie. Las fuerzas de ocupación israelí cerraron el cruce fronterizo de Rafah con tanques de guerra. Eso es la frontera con Egipto. La denuncia fue hecha por el portavoz de la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas, Jens Laerke, porque obstaculiza el paso de personas y cualquier operación humanitaria, que esa es la otra parte, tras una noche de intensos bombardeos. O sea, los arrinconan contra el límite con Egipto y por otro lado no entra la ayuda. O sea, balas por un lado y hambre por el otro. Ante los hechos, medios israelíes afirmaron la injerencia de Washington en el paso de Rafah. ¿Por qué decimos esto? Bueno, fíjense ustedes lo que reseña en su cuenta X. Israel se ha comprometido con Estados Unidos y Egipto a que una empresa de seguridad privada estadounidense asumirá la gestión del cruce fronterizo de Rafah después de que el ejército israelí concluya su ataque. O sea, ya está calculado que cuando los sionistas con su fuerza militar terminen de arrasar lo que queda allí, va a entrar una fuerza militar policial estadounidense, unos mercenarios, pues una gente pagada, como lo hacen en otros países, como han hecho en Irak, en Afganistán, pero en este caso para controlar la situación. Explícame esto. Bueno, una vez más, Estados Unidos demuestra que no tiene palabra, no tiene credibilidad. Esa propuesta que la resistencia palestina aprobó y aceptó fue avalada por Israel, fue avalada por Estados Unidos, fue avalada por los mediadores, tanto Egipto como Qatar. Es decir, que la resistencia palestina, cuando aceptó, sabía que ya estaba aprobada y quiso colocar a este gobierno de Netanyahu ante el mundo y exponer esa posición genocida que tiene en el terreno, es decir, demostrar que el gobierno de Israel, Netanyahu, y tras de él el gobierno de Biden no buscan llegar a un acuerdo de alto al fuego, no buscan llegar a una solución pacífica de esa situación y terminar la ocupación. En cuanto al control supuesto de Estados Unidos del paso fronterizo de Rafah, bueno, Israel y Estados Unidos han estado diciendo muchas cosas durante esos 7 meses y no han logrado hacer más que la destrucción, matanza, ataque a hospitales, ataque a iglesias, a mezquitas, a escuelas, a toda esa infraestructura civil y humanitaria de la Franja de Gaza. Es decir, ellos pueden decir y querer hacer lo que quisieran. El tema es poderlo implementar en el terreno. La resistencia palestina lo dijo muy claro. Este paso es un paso egipcio-palestino. No permitiremos la existencia ni el control de ninguna fuerza extranjera que va a ser tratada como una fuerza de la ocupación. Israel propondrá, hará todo lo posible para tener este control, pero va a ser rechazado, por supuesto, por la resistencia palestina, pero también por Egipto. Recordemos que este paso fronterizo y el paso del eje de Filadelfia, que es aproximadamente 17 kilómetros, que la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, es una zona desmilitarizada según los acuerdos de Camp David, según los acuerdos de paz entre Egipto y Israel. Es decir, Israel, para hacer este paso militar, tiene por obligación tener una coordinación con Egipto, tiene que tener la aprobación de Egipto. Si no Egipto estaría invadiendo la soberanía egipcia. Exactamente, violando la soberanía egipcia, y Egipto ha advertido desde el primer día de esa agresión, desde el primer día de esa guerra, que no permitirá que Israel invada esa región. Y no es la primera vez que Egipto tendría que verse
obligado a utilizar las armas contra Israel. Ya sabemos que ha habido varios eventos bélicos al respecto. Pero yo soy de los que piensa, Moaz, que este genocidio no comienza con la entrada de Netanyahu, ni con ninguno de los primeros ministros, ni gobernantes de Israel. Yo creo que comienza incluso desde antes de la creación de este supuesto Estado de Israel. Es más, esto comienza en el siglo XIX, quizá más atrás, pero estoy seguro que por lo menos en el siglo XIX, cuando la Unión, el que llamamos Reino Unido, el Imperio Británico, tomó el territorio palestino como una colonia, como lo hizo con otros países, como el caso de la India, como el caso de otros países árabes del Golfo. De tal manera que cuando ya el Imperio Británico toma el territorio palestino como suyo y después decide entregárselo a esta gente que es una supuesta religión, el judaísmo, o peor aún el sionismo, para que habiten allí, ahí empieza todo el genocidio. Quitarle la tierra como colonia y luego entregársela a otro que no tenía por qué tenerla y luego la invasión, la expropiación. No sé qué piensas tú, ¿estoy equivocado o qué? Lo que totalmente correcto y válido es la mentalidad colonial de los centros de poder hegemónicos en aquel entonces, Gran Bretaña, el Imperio Británico y actualmente de Estados Unidos. Gran Bretaña es el quien patrocinó, apoyó todo el comienzo de este proyecto colonial. No vendió porque Gran Bretaña nunca tuvo la propiedad de Palestina, sino que conspiró y hizo todo lo posible para facilitar la ocupación, literalmente la colonización y ocupación del territorio palestino histórico por colonos europeos de religión judía, llamados sionistas. Claro. Se esconden tras de la religión, se esconden tras del falso antisemitismo que se desarrolló en Europa. El antisemitismo no se desarrolló en el Medio Oriente. Sí, hay que entender, es decir, ese supuesto antisemitismo que acusan tanto a los palestinos como a cualquier persona que critique al Estado sionista de Israel, tenemos que entender que ese término nació en Europa, no nació en Medio Oriente, no nació en América Latina. Es importante que aclaremos que una cosa es el antisemitismo y otra cosa es el antisionismo. Por supuesto. Es decir, el sionismo es una perversión fascista del imperialismo utilizando el judaísmo como fachada. El judaísmo es una religión, como el cristianismo, como el islamismo. Es una herencia del pueblo palestino, además es decir, la herencia espiritual, cultural del pueblo palestino es judía, es cristiana, claro, es musulmana. Claro, porque Cristo nació en Palestina, en una familia judía. Por supuesto, es decir, no pueden, ellos saben muy bien que para poder convencer a la opinión pública internacional no se basta con colonizar al territorio, sino también ocupar a la historia, colonizar a la historia del pueblo palestino, adueñarse de la tierra. Hasta la moneda de Israel, el shekel, es la moneda de los cananeos. Ellos la presentan hoy en día como su moneda nacional. La misma Biblia, si fuéramos a considerar, y yo no estoy de esas personas, yo no considero al Torá, no considero a la Biblia como un libro de historia, es un libro espiritual, pero si fuéramos a considerarlo un libro de historia, esa misma Biblia demuestra que el shekel era la moneda de los cananeos, hijos de esa tierra. Pero tú sabes que el tema no es religioso. Por supuesto que no. El tema es absolutamente vinculado con intereses económicos y un gran poder fáctico, unos poderes que están ahí perversos, que bueno, tienen nombre y apellido además. Claro, mantener el Medio Oriente en toda esa desestabilización. Bueno, vamos a ver esto, mira, mientras prosiguen las negociaciones entre el gobierno este gobierno, que se llamamos gobierno, esta cosa que existe en Israel y Hamas, con el apoyo de Egipto y Qatar, Estados Unidos, el gobierno de Israel persiste en desechar la tregua y mantener los ataques. Es un tema que tenemos que conversar. En las negociaciones indirectas entre Israel y Hamas, donde se busca lograr un acuerdo de tregua basados en un documento ya aprobado por la resistencia palestina, por Hamas, Israel señala que aún lo mantiene en estudio, convenientemente. Entre tanto, dicho acuerdo contiene algunas claves que proponen 3 fases, dispuestas cada 42 días, para alcanzar el intercambio de prisioneros palestinos y rehenes israelíes, así como el restablecimiento de una calma sostenible
En este contexto, medios israelíes informan sobre un presunto compromiso de Netanyahu para que una empresa de seguridad, ya dijimos, privada, se encargue de gestionar el paso por Rafah, una empresa de Estados Unidos, solo cuando el ejército sionista culmine los ataques. Ese es parte del acuerdo, pero ¿es así o hay algo más que tú sabes? Bueno, la resistencia palestina dio su versión de la cual aprobó, que es un acuerdo de tres, que engloba tres fases, cada fase de 42 días. Por supuesto, desde el primer día del comienzo de este acuerdo, de la ejecución de este acuerdo, va a haber un total cese al fuego que busca que luego de esos 126 días llegar a un alto al fuego permanente, total y cese de cualquier agresión israelí contra el pueblo palestino y llevar a cabo, por supuesto, unas condiciones obligatorias, responsabilidades tanto de Israel como de la comunidad internacional, que tienen que ver con la reconstrucción de la Franja de Gaza, con la asistencia humanitaria y, por supuesto, acompañar y abrir este camino para cristalizar el Estado palestino independiente sobre la frontera del 67 con Jerusalén como su capital. Esta situación es tan compleja y es tan, bueno, de tanta data que uno no sabe por dónde agarrarla. Es como un erizo con tantas espinas, ¿no? Sin embargo, Moaz, rápidamente, porque tenemos algo que concluir, pero rápidamente, si tú tuvieras una varita mágica, disculpa la figura a lo mejor un poco poética, una varita mágica en este momento para solucionar el problema, ¿cuál sería tu deseo? ¿Cuál sería tu manejo pues, de la varita? ¿Qué harías? ¿Qué magia harías? Bueno, destruir al imperialismo y a esa casa negra, no es la Casa Blanca, es la Casa Negra que ha dado dolor, agresión, genocidio para el pueblo palestino y para todos los pueblos del sur, para así poder dejar nacer un nuevo mundo multipolar, un mundo donde nos reconozcamos unos a los otros sin rencores, sin odios y reconociendo los derechos de la autodeterminación de todos los pueblos. Los palestinos no somos excepción. Verdaderamente sería un acto mágico, todo lo que él desea. Mira, vamos a revisar primero la encuesta de nuestros usuarios. Vamos a ver qué piensan ellos. Ya sabemos lo que tú piensas, ¿no? Ahora, ¿qué piensan nuestros usuarios? Recordemos que Israel bloquea información de Al Jazeera y hace un ataque de invasión a Rafah del Este con refugiados palestinos. Cuando Hamas aceptó la propuesta del cese al fuego, bueno, Israel ni siquiera la miró. Hicimos 4 opciones para la participación. Una es, ¿qué es lo que desea Israel? ¿Por qué Israel hace esto? 76%, 3/4 partes de la audiencia piensa que es que desea el exterminio. Parece que hay conciencia, ¿no? 9% dice que desea más guerra. También pudiera ser porque es un negocio, ¿no? 5% piensa que hay razones políticas. Claro, la política es un instrumento de los intereses económicos. Y el 9% piensa eso, que son intereses económicos. O sea que en conclusión pudiéramos decir que todos tienen la razón, pero hay algunos que están clarísimos en que es un exterminio. Es un exterminio utilizando todas esas herramientas de la guerra, pero al final, y las razones políticas y las razones económicas, buscando ese exterminio. Mira, Moaz me trajo hoy un obsequio que yo quiero mostrar. Uno, a esta, te la muestro a la 1 entonces. Bueno, fíjate, esto es un llavero. Vamos a mostrarlo para que lo vean. Explica, Moaz, ¿qué significa esto? Bueno, es una caricatura de un pintor palestino llamado Handala. Esa pintura llamada Handala. Handala es la amargura. La amargura. La amargura. Un niño palestino que le dio la espalda al mundo, un niño de los campamentos de refugiados. Se ve que, están viendo hacia el futuro, hacia el horizonte, donde se ven las rayas del sol, buscando, está muy bravo con el mundo, está desesperado con esa indiferencia de este mundo que ha estado viendo al dolor del pueblo palestino, al dolor de los refugiados palestinos y no ha hecho nada. Bueno, te voy a decir dónde voy a poner yo este Hamdallah. Yo tengo una figura de Chávez, tú sabes, el Chávez que sale así, y sobre él tengo la bandera de Palestina, lo que tú me regalaste la otra vez. Ahí lo voy a poner en el dedo de Chávez, así, para que sea más contundente.
Voy a despedir. Gracias. Gracias Tomás. a ustedes. Voy a decirte una cosa en nombre de todo el equipo. Ante estos hechos, existen claras y brutales evidencias de que el régimen sionista de Israel está exterminando al pueblo palestino, en el contexto de una grosera impunidad. Y aunque no se puede conseguir algo positivo de este pavoroso crimen, hay algo que podemos considerar de gran utilidad para el acervo histórico de esta humanidad que parece estar pidiendo a gritos un rotundo cambio. Y es que tanto el sionismo como el imperialismo son dos de las múltiples caras del monstruo que conforman los poderes fácticos que pretenden seguir hegemónicamente maltratando al mundo en favor de sus oscuros y crematísticos intereses, que tienen otros rostros que se muestran desnudos por la calle, como el fascismo, por ejemplo. Así que el sangriento y doloroso sacrificio que está haciendo el pueblo de toda la Palestina ocupada en manos de este invento de Estado-nación llamado Israel, financiado por tenebrosos intereses, es una oportunidad más para que la humanidad, la verdadera humanidad, la que lucha por los valores humanos, siga uniendo sus mentes y corazones en una sola conciencia colectiva, para que deseamos en cada país mantener quiénes son los líderes de cada estado y movimiento social, para que podamos seguir impulsando los cambios en el mundo desde el sur.